Y ya estamos en su programa Acá Entre Nos, como todos los miércoles. Ahorita, pues, como ya lo he repetido más de una ocasión, nos encontramos en el fabuloso horario de las 2 de la tarde. Y pues bueno, hoy vamos a hablar sobre algunos temas que me parecen bastante interesantes. Para empezar, rápidamente les vamos a hacer las recomendaciones básicas de prevención. Recuerden tomar agua, puesto que las temperaturas están pues considerablemente altas, o también están como jugando mucho, ¿no? De repente está nublado, de repente hace calor. Entonces la recomendación es, independientemente a que haga calor o no, recuerden tomar agua. El ser humano necesita hidratarse con por lo menos 2 litros de agua al día. Pues, a lo mejor es mucho, si son personas que salen y están de un lado a otro, pues obviamente ir al baño a veces es difícil, pero lo recomendable es que pues consuman 2 litros de agua al día o lo que más se pueda. Y pues bueno, vamos a hablar sobre algunos temas que me parecen bastante importantes e interesantes. ¿Por qué importantes e interesantes? De entrada vamos a hablar sobre prevención ante enfermedades de transmisión sexual. Porque se preguntarán, ¿no? ¿Por qué vamos a abordar ese tema tan candente, ¿no? Rápidamente, desde un punto de vista bastante personal, yo creo que en los últimos años, debido a los contenidos con un tema de sexualidad un tanto más abierta, han proliferado mucho en las redes sociales y en las plataformas también, lo cual no considero sea malo, pero creo que sí debemos tomar en cuenta que en algún momento debemos pensar en que estos pueden influenciar obviamente a las juventudes y que pues, obviamente pueden orillarlos a ponerle más Jorge al niño, ¿no? Dicho de esa manera. Entonces, vamos a dar un par de recomendaciones y también vamos a hablar sobre otro tema. Hoy estamos en junio, el mes de la salud mental masculina, ¿no? Y eso me parece bastante importante mencionarlo, porque en muchas ocasiones pensamos que por ser hombres, tener pelo en pecho, barba y tenemos que ser rudos y fuertes y lo que ustedes gusten, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco sobre ese tema. También vamos a hablar vamos a darle continuidad al tema que estábamos abordando la semana pasada, sobre cómo la migración tiene una influencia bastante particular en el tema de las adicciones. Obviamente, para los que nos encontramos en México y en específico en la ciudad de Puebla, rápidamente su servidor a través de los años ha llevado a cabo este ejercicio de estar en los micrófonos, pero pues muy pocas ocasiones he mencionado mi nombre. Es un dato bien curioso que el otro día estaba analizando, ¿no? Entonces su servidor se llama Javier Aguila, muchísimo gusto. Entonces vamos a empezar con el programa del día de hoy, y pues bueno, para empezar, medidas de prevención ante enfermedades de transmisión sexual. Su servidor, afortunadamente, con el correr de los años, con las parejas que he llegado a tener, con las novias que he llegado a tener, y he llegado a tener pues intimidad, dicho de esa manera, pues siempre he tomado la precaución de protegerme. Entonces, afortunadamente, a mis 38 años nunca me he visto la necesidad de recurrir a un médico por una enfermedad de transmisión sexual, y eso me parece bastante bueno. ¿Por qué lo digo de forma tan abierta? Rápidamente quiero hacer un comentario que me parece bastante importante mencionar y hacer el día de hoy, y es que desafortunadamente el tema de la educación sexual en México pues es bastante complicado, porque vivimos en una sociedad con bastantes tabús, ¿no? Eso es para empezar. Y para terminar, la comunicación entre padres e hijos respecto a este tema no es muy buena, que digamos. ¿Por qué? Pues principalmente por el tema del pudor, la pena, entre algunas otras cosas más que me parece importante mencionar. También tiene mucho que ver con aspectos culturales y sociales también, el tema de la educación sexual. Pero hoy en su programa Acá Entre Nos vamos a mencionarles algunos tips que sería muy bueno que tuvieran en mente al pensar en llevar a cabo, vamos a decirlo de esta manera, el acto sexual. Me encanta porque se escucha como muy tabú, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, desafortunadamente en México hay una muy mala información respecto a los temas que tienen que ver con sexualidad. Desafortunadamente, yo creo que una de las mayores escuelas o fuentes de información que tenemos respecto al tema de la sexualidad, y lo voy a decir con todas las palabras,
es el contenido para adultos, y ahora con cada vez más dispositivos y un acceso cada vez más casi ilimitado al tema del internet, pues yo creo que es un contenido que constantemente al cual se está teniendo acceso, principalmente las generaciones más jóvenes. Entonces yo creo que es propicio que los padres lleguen a tener una comunicación adecuada con sus hijos, para poder, vamos a decirlo de esta manera, decirles la verdad de las cosas, ¿no? Y bueno, rápidamente, vamos a empezar con este tema, ¿no? Medidas de prevención ante enfermedades de transmisión sexual. Recordemos que las enfermedades de transmisión sexual, pues obviamente se transmiten por contacto sexual, en su mayoría de las ocasiones por pues, coito o como tal, un contacto sin ningún tipo de protección. Y estas, pues obviamente, son contagiadas por bacterias, por virus o por algún tipo de parásito. Algunas de las más comunes son la clamidia, la gonorrea, la sífilis, el herpes genital, el virus del papiloma humano y desafortunadamente el VIH o SIDA. Rápidamente aquí me gustaría hacer un comentario y pues bueno, hacer una mención que tiene que ver con un dato duro, ¿no? No voy a decir cifras, pero en México desafortunadamente desde el 2023 el aumento en los casos de SIDA ha sido pues, bastante notorio. En el estado de Puebla, desafortunadamente también el aumento en los casos de SIDA o VIH o virus de inmunodeficiencia adquirida también han sido cada vez pues han ido en aumento. Debemos rápidamente, me parece apropiado mencionar esto, debemos recordar que no solo se trata de contraer una enfermedad, es todo un tema de salud pública, es todo un tema de, vamos a decirlo así, de acceso a servicios médicos, de pues, obviamente un desgaste en el tema físico de la persona que lo padezca. Entonces, para toda la gente que nos escucha, hay que reflexionar un poco sobre el tema de en qué momento y cómo vamos a intimar, dicho de esa manera, puesto hoy en día tenemos que ser conscientes de que hay más riesgos que embarazos no planeados, o quizá algún remordimiento posterior a un acto de este tipo sin protección o sin conciencia, y me refiero a las personas que en algún momento salen de fiesta y pues el chavo está guapo o la chava está guapa y de repente hay chispas, se llevan bien y todo termina en cuchiplancheo. Esa palabra casi no la digo porque se me hace un poco absurda, pero bueno, ejemplifica perfectamente lo que estoy queriendo dar a entender. Y desafortunadamente tal vez no haya ninguna enfermedad de transmisión sexual o tampoco haya algún embarazo no deseado, pero existe remordimiento posterior a. Entonces voy a desenvolver un poco más este tema. Pero bueno, acabo de mencionar un poco hace un momento cuáles son las enfermedades, pues vamos a decirlo así, pues, más populares, si lo queremos ver con estas palabras, no las voy a mencionar una vez más, que son la clamidia, la gonorrea, la sífilis, el herpes genital, el virus del papiloma humano y en último caso, y el vamos a decirlo así, y el más grave, el VIH-Sida. Muchas enfermedades de transmisión sexual no presentan síntomas evidentes de forma inmediata, lo que aumenta el riesgo de transmisión y que desafortunadamente esto ocasiona que se traten pues ya muy tarde, ¿no? ¿Qué pasa? Muchas ocasiones, pues enfermedades como lo puede ser el VIH-Sida o alguna de las otras que acabo de mencionar, no presentan pues síntomas de forma inmediata. Entonces, pues, obviamente al no saber que tienes algo, pues caminas por la vida sin la conciencia de que puedes transmitírselo a otra persona. Voy a hacer un comentario que me parece un poco fuerte, en el caso de las personas que llegan a cometer algún acto de infidelidad, ya sea en el tema de un matrimonio o con su pareja, y que desafortunadamente pues llegan muchas ocasiones a contagiarlas, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que ser conscientes. Voy a recordar esta frase, la he dicho en varias ocasiones en más de una emisión, esta frase que me encanta, que sale en la película de Alien versus Depredador, la primera de esta saga de películas de Alien versus Depredador, en donde bajan a la excavación y pues en la excavación una chava lleva un arma y le pregunta, ¿para qué quieres un arma en una excavación arqueológica? Y ella contesta, ¿has escuchado lo que dicen del condón? Es mejor tenerlo y no necesitarlo. Es mejor
tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, ¿no? Porque muchas ocasiones caminamos por la vida creyendo que nunca lo vamos a necesitar y cuando menos lo esperamos, pum, ahí está. Y desafortunadamente, pues la calentura es canija, ¿no? Dicho de esa manera. Y pues en muchas ocasiones pues nos podemos dejar llevar, ¿no? Y eso puede desembocar en problemas como lo puede ser una enfermedad de transmisión sexual. Bueno, algunos otros puntos que me gustaría resaltar es que al ser enfermedades que en muchas ocasiones no demuestran síntomas de forma inmediata, obviamente esto va agravando o va complicando su tratamiento. ¿Por qué? Porque obviamente la enfermedad va avanzando, los problemas van avanzando. Ojo, quiero decir algo que me parece bastante importante. Muchas ocasiones por pudor o pena no nos atrevemos a hablar sobre lo que nos sucede, ¿no? Y eso principalmente sucede con los hombres, ¿no? Yo creo que un tema bastante interesante y que tiene que ver con lo que vamos a hablar en el bloque que viene, no es que vayamos a hacer corte, pero cuando cambiemos de tema, es que muchas ocasiones, por pena o pudor, no decimos lo que nos pasa, ¿no? A veces no hablamos porque sentimos miedo a ser criticados, a ser juzgados o a ser tratados como tontos, ¿no? Porque pues muchas ocasiones quizá cuando uno quiere acercarse a los padres y decir, oye, es que me pasa esto, ¿cómo puede ser posible? Pues ¿dónde te metiste? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? ¿Qué aquí? ¿Qué allá? ¿No? Entonces pues muchas ocasiones pues es complicado, ¿no? Es complicado principalmente para los hombres. Y si es complicado para los hombres, ahora imagínense para las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que una constante comunicación y una constante fuente, vamos a decirlo así, generadora de información, como lo puede ser la misma familia, la charla después de la comida, la sobremesa, como le llaman algunos, me parece bastante importante y un buen momento para poder abordar estos temas. Sí, al principio puede que generen pudor, pero es preferible que generen pudor a gastarte no sé cuánto en antibióticos y pasar por un largo periodo de recuperación. Entonces, señores y señoras, hay que tratar de tener una mejor comunicación con los hijos para poder evitar este tipo de circunstancias y situaciones que inevitablemente van a pegarle al bolsillo, porque ya sea que tengas un cobertura de salud, o sea, que estés en el seguro o que tengas el dinero suficiente para poder pagarte un médico privado, al final vas a tener broncas y eso va a mermar tu cartera y se siente horrible. Su servidor hace muchos años padecía gastritis y por excederse en un par de cosas, pues era inevitable tener que pagar pues, una lana al médico para que te sacara de problemas, ¿no? Dicho de esa manera. Entonces, bueno, esta es una de las principales complicaciones que llega a tener el padecer una enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué podemos hacer para prevenir este tipo de, pues vamos a decirlo así, pues de enfermedades de transmisión sexual? Valga la redundancia, diría un compañero que hace mucho colaboraba con nosotros. Pues obviamente tomar medidas preventivas, ¿no? La principal, y yo creo que esa nota se las vamos a subir por la tarde a la página AEN1, que es la página de la revista de su programa Acá Entre Nos, que hace poco cumplió 4 años, estamos de manteles largos, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? Muchas ocasiones, hay que ser honestos, uno de los mejores métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual es el condón. Ojo, quiero dejar en claro algo bien interesante. Ya hay un condón femenino que no es muy utilizado, tampoco es como el más pedido, pero ya existe, ¿no? Entonces hay que abrir un poco la mente y también ser conscientes de que podemos tener, o las mujeres también pueden tener acceso a este tipo de protección y que también este condón puede ser portado, puede ser cargado en sus bolsas, en sus mochilas, cuando se vayan de fiesta. Ojo, no les estoy diciendo, cómprenlo y vayan a tener relaciones, no. Pero sí es importante que tanto hombres como mujeres sepan que hay pues, herramientas, vamos a manejarlo con esta palabra, que las pueden ayudar o que los pueden ayudar a, pues, obviamente, a poder evitar o prevenir enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Preservativos de látex, como lo es el condón, ya sea masculino o femenino, siempre será una de las mejores opciones, de hecho es la más usada. Me encanta una canción de Calle 13 porque dice,
las balas son más baratas que los condones, y es cierto, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? ¿O a qué voy con este comparativo? Pues esto quiere decir que hay empresas que producen una gran cantidad de estos preservativos y el sector salud también se da la tarea de distribuirlos de la forma más eficaz posible. Entonces yo creo que es apropiado que tratemos de pues tener acceso a estos, puesto nos pueden ahorrar una buena lana, dicho de esa manera, en caso de contraer una enfermedad de transmisión sexual. Pero bueno, otra medida preventiva que podemos llevar a cabo es pruebas de detección. Obviamente y desafortunadamente, este tipo de pruebas casi siempre las llegamos o se llegan a hacer cuando se sospecha que hay, vamos a decirlo así, una enfermedad en puerta, dicho de esa manera, ¿no? O sospechamos que nos sentimos mal, entonces, pues tratemos o esperemos que sea posible que este tipo de estudios que se llegan a hacer en laboratorios, como lo son las pruebas de detección, pues sean, vamos a decirlo así, de forma periódica, ¿no? Que desafortunadamente ahí hay como un pequeño bache que tal vez sería prudente analizar después. Revisiones médicas mensuales o anuales, revisiones médicas anuales. Pues obviamente también eso depende mucho del tipo de vida sexual que estén llevando, ¿no? Lo más recomendable es que sea con una pareja, ¿no? Obviamente no es que les esté diciendo, ay, no, todo tiene que ser como la iglesia lo dice, pero es lo más recomendable. Y en caso de tener más de una pareja, que hoy en día la sociedad ya, pues, no voy a decir que ve con buenos ojos esto, pero ya se ha abierto un poco más, pues tratar de llevar a cabo pues medidas preventivas para poder evitar este tipo de enfermedades, ¿no? Y lo que había mencionado hace un rato, ¿no? Comunicación cada vez más abierta. ¿Y con quién es? Tanto de pareja, tanto con sus parejas, tanto de padres a hijos, y tanto, pues yo creo que las escuelas también cumplirán una muy buena tarea si en algún momento llegaran a dar más talleres informativos que te hablen y te informen sobre qué onda con la sexualidad. Vuelvo a repetir un tema que me parece bastante interesante, pero que también es un bache enorme en el cual se encuentra la sociedad mexicana, y es que desafortunadamente la educación respecto a la sexualidad no la aprendemos en casa y tampoco la aprendemos en la escuela. Regularmente la aprendemos en la calle con amigos, en donde pedimos recomendaciones o medio preguntamos qué hacer en caso de, o qué hacemos si se nos presenta una situación de este tipo. Y desafortunadamente el contenido para adultos ha fungido como uno de los mayores o de las mayores fuentes educativas respecto a este tema. Tampoco tengo nada en contra de ese tipo de contenidos. Tampoco es que les eche porras, ¿no? Pero siendo honestos, cada vez tenemos más acceso a ellos. Entonces yo creo que estamos pues no teniendo un panorama del todo correcto y al mismo tiempo tampoco muy claro de lo que debería ser una educación sexual adecuada. Ojo, tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Porque en muchas ocasiones algo que me parece importante mencionar es que caemos en este tema de los géneros, ¿no? Es que el que se tiene que cuidar es el hombre o la que se tiene que cuidar es la mujer. Ese es un debate que he escuchado varias ocasiones y me parece bastante importante. En algún momento me gustaría que alguna dama que se anime a hablar sobre este tema diga, yo quiero ir a echar bronca a tu programa, se ponga en contacto con nosotros y podamos dialogarlo y ponerlo en la mesa, porque creo que es responsabilidad de ambas partes. Y al ser responsabilidad de ambas partes, yo creo que ambas partes deben estar informadas, ¿no? Entonces, bueno, eso es con lo que respecta a nuestro primer tema, que es o fue medidas de prevención ante enfermedades de transmisión sexual. Vuelvo a repetirlo, recuerden que cualquier enfermedad inevitablemente va a mermar nuestro bolsillo. Pero bueno, ahora estamos en junio y hace algunos ayeres, y es en serio, hace algunos ayeres, o sea, hace algunos días, estaba viendo a través de las redes sociales algunos posts que hablaban sobre cómo junio es el mes de la salud mental masculina, y yo decía, ay güey, ¿a poco ya nos ponen atención? Eso es nuevo. Y me fui llevando a la gran sorpresa al investigar un poco de que esto pues empieza a ser promovido desde 1992, cuando su servidor tenía 5 años, ¿no?
Pero pues obviamente tenemos que tomar en cuenta algo. Los medios de comunicación digitales no estaban ni en pañales, apenas yo creo que había par de personas que tenían computadoras, o algunas de las mejores universidades las tenían porque eran máquinas enormes, y pues bueno, entonces no había un acceso tan grande a la información, o no había cómo promover de forma masiva y efectiva temas como este, ¿no? Tal vez se hacían algunas menciones en radio, tal vez se llegaba a promocionar algún comercial en la TV, pero era, pues vamos a decirlo así, pues de lo menos, ¿no? Dicho de esa manera. Pero bueno, junio es el mes de la salud mental masculina. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Romper los estigmas sobre la vulnerabilidad, visualizar que pedir ayuda es fortaleza y reflexionar sobre el suicidio en hombres. Aquí hay un par de puntos que me parece importante mencionar. Para empezar es la vulnerabilidad. Ojo, tenemos que tomar en cuenta algo. Los hombres, o la vida en sociedad para los hombres a veces es un tanto difícil. ¿Por qué digo esto? Muchas ocasiones, como culturalmente nos hemos desarrollado, principalmente en nuestro México mágico, muchas ocasiones pone al hombre contra la pared porque nos pone como: tienes que ser fuerte, tienes que ser duro, tienes que ser macho, tienes que ser como el hombre del comercial de esos cigarros que ya no pasan en la tele, ¿no? Que pasaban en los 90s, para la gente que sí se acuerda. Pero bueno, es a grandes rasgos cómo la sociedad mexicana tiene contemplada el prototipo de hombre que debe existir, y en el cual, lo voy a decir tal y como lo estoy pensando, y en el cual las mujeres se deben fijar, y cómo estos son el atractivo para la mayoría de las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay un tema bastante interesante, porque pues tenemos que recordar algo: todos somos seres humanos, todos posterior a un accidente, alguna situación de estrés, algún trauma, o a un mal día, si lo quieren ver con esas palabras, pues podemos llegar a pasar una situación de vulnerabilidad, el sentirnos estresados, incluso tristes, melancólicos, nostálgicos, porque llega a suceder. Eso es algo que en muchas ocasiones las sociedades, pues yo creo que han dejado detrás, porque simple y sencillamente el papel del hombre, o el papel que funge el hombre en sociedad, es el de proteger, el de cuidar, el de proveer. En su mayoría de las ocasiones así se interpreta y así se ve. Y a pesar de que digan, no, es que el feminismo nos ha abierto la mente para que las mujeres también puedan jugar un papel tan importante como lo juega el hombre, claro, yo no me niego a eso, pero en su mayoría el hombre aún sigue jugando ese papel de proveedor y de protector, si lo queremos ver con esas palabras, ¿no? O con esa palabra en específico, y que en muchas ocasiones no da espacio a que pues, nosotros como hombres, y lo digo porque soy hombre, sí, soy hombre, muchas ocasiones cuando intentas acercarte a una mujer, a veces es complicado mostrar tu lado flaco, ¿no? O tu lado débil, o tu lado sensible, ¿no? Me acuerdo mucho de esa película de Al Diablo con el Diablo, en donde Brendan Fraser está pidiendo sus deseos a este ente diabólico, que no sé por qué le cumplió tantos y a mí nada más me cumplió uno. Bueno, y de repente empieza a hacer prueba y error, ¿no? Quiero ser un macho así, asado, ¿no? Y no le funciona por ABC situación. Ahora quiero ser un hombre con muchos conocimientos y amante de las artes y esto, y tampoco le funcionó. Y después dice, ahora quiero ser un hombre sensible que demuestre sus sentimientos, y tampoco le funcionó. O sea, y ahí es en donde yo me pongo a pensar, entonces, ¿qué quieren las mujeres, no? Pero bueno, el punto de esto es que en muchas ocasiones mostrar esa parte vulnerable o esa parte sensible de un hombre es complicado, porque la mujer llega a estigmatizarte, ¿no? Y a veces pues, mostrar una cara dura todo el tiempo es complicado, ¿no? A menos que te obliguen, ¿no? La voz de la experiencia, ¿no? Pero bueno, y también el visibilizar que pedir ayuda es una fortaleza, ¿no? Muchas ocasiones, este comentario yo lo he escuchado en viva voz de varias personas que conozco, cuando de repente le dices, oye, pues ¿por qué no pides ayuda? ¿Por qué no vas a un psicólogo, no? Ay, pues que estoy loco, que tengo cara de no sé qué, o tengo cara de no sé cuándo.
Y es completamente comprensible, ¿no? Porque obviamente sientes que te están atacando, ¿no? En algún momento su servidor, cuando hace muchos años le llegaron a decir, oye, ¿por qué no visitas a un psicólogo? Yo decía, ay, no mames, ¿para qué? Ay, perdón, perdón por la grosería, ¿no? Se me salió. Pero yo decía, ¿para qué, no? O sea, si yo me siento bien, yo estoy bien, pero no, hay que recordar una cosa, el estrés es acumulable, es como los puntos de cierta tienda muy popular, ¿no? O sea, los puedes y se te van guardando, se te van guardando. Y muchas ocasiones pues el vaso se llena y se derrama a veces con la gente que menos esperamos. Y es difícil pedir perdón, es difícil pedir una disculpa. ¿Por qué? Porque estamos tan incrustados en este papel de debemos ser hombre, macho, duro, y para nosotros el pedir perdón no es algo viable. Es una constante no solo en la sociedad mexicana, es una constante en todas las sociedades del mundo. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetirlo, el hombre juega un papel que para muchos es hasta incluso, su servidor lo ve así, es hasta incluso un tanto cansado. Pero bueno, ¿qué tiene que ver la educación en esto? Obviamente, ya lo mencioné o lo arañé hace un momento, pues muchas ocasiones valga la redundancia, es la educación de la que se nos de la que se nos ha dado en casa, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues bueno, visto a través de, por ejemplo, algo que quiero dejar y quiero resaltar bastante, es que el cine, principalmente el cine de oro la época del cine de oro mexicano, con esas palabras correctas, yo creo que jugó ese papel bastante importante, ¿no? Un modelo de hombre macho, duro, que monta caballo, que es un galán, que es hábil y puede conquistar a todas las mujeres que se le ponen enfrente, y que solamente llora cuando le rompen el corazón, y que su forma de desahogarse es a través de unos tragos, y en los tragos bebe, llora, canta, echa madrazos, y así es como se desahoga. Es una configuración que educativamente o culturalmente se nos ha ido no imponiendo, ¿no? Porque yo creo que nadie nos obliga a sentarnos a ver una película, y tampoco a ver novelas, y tampoco a ver cómo es el modelo de hombre que quizá esperan las mujeres mexicanas. Pero bueno, ¿por qué la educación es bastante importante? Porque en muchas ocasiones nos impide expresarnos de forma correcta, ¿no? Por ejemplo, muchas ocasiones, algo que su servidor cree, y lo cree de manera muy firme, es que muchas ocasiones no sabemos cómo expresar cosas o emociones, como lo puede ser una depresión o la misma ansiedad. ¿Por qué? Porque pensamos o sentimos que nos vamos a ver débiles, o que simple y sencillamente no nos van a entender o no nos van a escuchar. Por ejemplo, a su servidor se le ha pasado algo que hoy quiero chismear, y le voy a decir porque es la verdad. Le duela a quien le duela. Muchas ocasiones cuando tú te expresas o compartes tus emociones con una mujer, la mujer hasta te hace así de, ay, ya, no mames, ¿no? Ay, otra vez dije la palabrota. No, así como de, ay, pobrecito, ¿no? Y las mujeres quieren al güey ahí todo malvado, que las trate mal. Pues a veces es lo que buscan, yo qué culpa, ¿no? No lo digo con mala intención, lo digo a forma de ironía, y también en un tono de humorístico, lo quiero dejar en claro, ¿no? Pero es la realidad, ¿no? Muchas ocasiones, ¿qué pasa cuando un hombre se abre con una mujer, ¿no? La mujer dice, ay, qué lindo, qué padre es este güey, tuvo la confianza para decirme lo que le sucede, pero después no, pero pues es que es débil, o a lo mejor es medio nena. Perdón, uso ¿cómo se llama? Argot popular en lo que digo, pero es la realidad de las cosas. Entonces, por eso en muchas ocasiones existe un constante aislamiento de los hombres, y no expresar muchas de las emociones que en su gran mayoría nos generan estrés o hasta incluso traumas. Aquí hay algo bien interesante, y eso es un dato duro bastante negativo. En América, por cada mujer que muere por suicidio, fallecen 3.7 hombres. O sea, de cada 10 mujeres que fallecen por suicidio, 37 hombres fallecen, ¿no? Voy a repetir rápidamente la cifra que me encontré en internet, está generada por un medio confiable. En América, por cada mujer que muere por suicidio, fallecen 3.7 hombres. Vamos a pasarlo a múltiplos de 10. Por cada 10 mujeres que fallecen por suicidio, 37 hombres fallecen por suicidio. ¿A qué se deberá? Se preguntan.
Esto pues obviamente tiene su raíz en factores psicológicos y sociales, también culturales, dificultad para demostrar emociones, como ya lo había mencionado, por temor a ser percibidos como vulnerables o débiles. Presión para cumplir roles sociales, lo que les decía, al menos en México sí es que tienes que ser macho, ¿no? Y muchas ocasiones llegamos a caer en este tema de hasta incluso, pues vamos a decirlo así, maquillar la realidad, ¿no? A vivir una vida que en ocasiones estamos obligados a vivir por el hecho de cumplir los estándares o los protocolos sociales que nuestra familia quiere, ¿no? Por ejemplo, voy a poner mi caso personal, vamos a hablar de realidades. Así. No, pues muchas ocasiones, ¿qué sucede, no? Y lo voy a decir con un tema que es bastante interesante. A su servidor no le gusta el fútbol, ¿no? Búsquenle por donde quieran, te puedo ver lo que sea, pero si me pones a ver fútbol, a menos de que haya algo muy bueno como botana o algo mejor, es que me quedo ahí, ¿no? Pero la neta, a su servidor no le gusta el fútbol, y no creo que tenga nada de malo, pero es mal visto, ¿no? Porque desafortunadamente nos encontramos en una sociedad en donde debes cumplir protocolos sociales para poder sentirte aceptado, formar parte de un grupo y que este grupo te dote de identidad, ¿no? Y lo platicábamos la semana pasada con el tema del mundial, no sé si fue la semana pasada, fue hace 15 días, pero bueno. Entonces, esa es como cierta, vamos a decirlo ahí es donde está lo complejo de ser hombre, ¿no? Y pues tener la dificultad de no poder demostrar emociones, como ya lo había mencionado, por temor a ser percibidos como vulnerables o débiles. Presión por cumplir roles sociales, ya lo decía. Principalmente yo creo que hay un tema bien interesante en el tema de los hombres, ¿no? El hecho de tener hijos, ¿no? Yo creo que un hombre llega a ser hombre, no por matar a un mamut o a un tigre de dientes de sable, sino por llegar a concebir hijos, ¿no? O sea, llegar a tener una pareja, llegar a volverte padre, ¿no? Es ahí quizá en donde la sociedad llega a verte como mira, ya es papá, ya cumplió esa tarea encomendada por Dios, que es pues, preservar la raza humana o el apellido, en el caso de algunas circunstancias o situaciones que se dan mayormente en los pueblos. En las ciudades no tanto, ahí sí son un poco más flexibles. Y esto en muchas ocasiones lleva a enfrentar problemas de manera aislada, ¿no? Por ejemplo, lo que comentábamos hace rato, muchas ocasiones con el tema de las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, aquí hay como un vaivén, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto hombres o mujeres no dicen de forma abierta, oye, es que me duele esto y es que me pasa esto. No, obviamente, regularmente el buen mexicano espera hasta que ya casi los problemas son inaguantables para acudir al médico y que el médico te diga, oye, ¿por qué no viniste antes? Con una inyección y un par de pastillas hubiera salido, hasta te vas a echar un tratamiento de 2 meses, ¿no? Y aparte no vas a poder ponerle Jorge el niño en 2. Entonces, muchas ocasiones, enfrentar problemas de forma aislada es una característica que tienen los hombres. Por ejemplo, temas o aspectos físicos que tienen que ver con dolor o con aspectos emocionales o con temas hasta incluso económicos o sociales, ¿no? Algo que yo les puedo compartir, su servidor tenía una hernia por cargar mal y es ahí en donde yo compruebo que sí es cierto, enfrentamos problemas de forma aislada. Yo me pasé 7 años con una hernia, es horrible. Y hasta que el doctor me dijo, güey, o te operas o te operas. Ya no hay de vuelta, ¿no? O es cirugía o es cirugía, escógele. Ya, bueno, pues ya cirugía, ¿no? Pero, y tiene mucha razón ese punto, ¿no? Muchas ocasiones los hombres, por temor a lo que nos dirán, o por la pena o vergüenza de la crítica, o ser juzgados, llegamos a enfrentar problemas hasta que ya no hay de otra, ¿no? Y esa es una característica muy, muy particular de los hombres en México. Pero bueno. Otra que me gustaría mencionar es resolver sus problemas solos. Pues también rara la vez pedimos ayuda, ¿no? Rara la vez pedimos apoyo de alguien. ¿Por qué? Igual, por sentirnos vulnerables, por no querer sentirnos débiles, ¿no? Bueno. Mostrar fortaleza. Muchas veces a pesar de que el mundo se te puede estar derrumbando por diferentes circunstancias o problemas, tú dices, no pasa nada, y te puedes estar cayendo por dentro y tu interior puede ser un caos y todo se puede estar incendiando y el mundo se puede estar derrumbando, pero tú te mantienes firme, duro, como macho mexicano, ahí.
Y eso, pues, muchas ocasiones tiene repercusiones a largo plazo, ¿no? Y muchas ocasiones, aunque usted no lo crea, aspectos emocionales llegan a verse reflejados en aspectos físicos, ¿no? O sea, en muchas ocasiones lo que nos duele llega a tener, vamos a decirlo de esta manera, llega a tener su raíz en aspectos que tienen que ver con estrés o con algunos problemas que están generados por una constante tensión, ¿no? Pero bueno, otro punto que también me parece importante mencionar, evitar demostrar sufrimiento emocional. ¿Qué pasa? Yo creo que esto nos ha pasado a todos, ¿no? Para los de controles, cuando los ha dejado la novia, lo dicen. Estoy triste, lo dicen. No es cierto. ¿Tú? ¿Controles no lo dices? ¿Verdad que no lo dices? Chapu, ¿tú sí lo dices? ¡Qué mentiroso! Bueno, Chapu, según él, no lo dice. ¿No? Y su servidor, pues obviamente también es igual como la mayoría de los hombres, ¿no? ¿No? ¿Te dolió? ¿No? ¿Cómo crees? Oye, ¿estás bien? Claro, no pasa nada. Pero no es cierto, duele, ¿no? Duele que te engañen, duele que te dejen, duele que te usen, duele que te utilicen. Pero no lo decimos porque somos hombres y como nuestra cultura se ha dedicado a crear hombres fuertes, hago comillas, para los que solamente nos van a escuchar en la repetición de la página con mis dedos, porque somos hombres fuertes, porque así se nos crió, porque tenemos una encomienda y es cuidar y proteger a la pareja, ¿no? A la novia, a la esposa, a la familia incluso, y el permitirnos o el darnos el lujo de sentirnos mal, de estar tristes o llorar, no está permitido en nuestra sociedad, principalmente la mexicana. Y pregúntenle a quien quieran. Muchas ocasiones esto pues retrasa la búsqueda de ayuda, ¿no? Lo que decía hace rato, ¿no? Muchas ocasiones recurrimos a quizá el apoyo de un psicólogo hasta que ya no tenemos de otra, hasta que ya nos está llevando la que nos trajo, hasta que no encontramos salida y quizá eso nos ha orillado a cometer acciones pues bastante drásticas, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Pues muchas ocasiones eso cae pues, también y tiene que ver con el consumo de algunas sustancias, lícitas o ilícitas. Ojo, la depresión, los trastornos e incluso los traumas pueden llevar a un consumo frecuente, alto o incluso excesivo de ya sea alcohol o algún otro tipo de droga. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hombres, ojo, hombres, porque a las mujeres no les importa. Perdón que lo diga de esa manera tan irónica, pero es cierto. O sea, una mujer va a estar contigo mientras se dé cuenta de que eres fuerte, la puedes cuidar, la puedes proteger. En el momento que demuestres debilidad, tal vez me equivoque y tal vez haya mujeres que me digan, no es cierto, estás mintiendo. Los invito al programa. Cuando gusten, aquí hay otro micrófono, de hecho hay otros 3. Nos podemos sentar a dialogarlo con toda la libertad del mundo. El programa es los miércoles a las 2 de la tarde. Nos encontramos transmitiendo desde la SSH Radio, ubicada en la 7 Sur, entre 13 y 11 Poniente. Recuerden que la pueden encontrar a través de sus redes sociales en Facebook y en Instagram como SSH Oficial. Y pues bueno, ahí pueden checar un poco o lo de la oferta educativa y también poder llamar para agendar una cita y que les den un recorrido. Las instalaciones están bastante bien. Y no lo digo porque haya estudiado aquí, es que es en serio, las instalaciones están bastante padres. Una evolución bastante agradable de la época en la que yo estuve. Cuando yo estuve también estaban bastante bien, pero ya están mejor. Y bueno, ¿por qué decimos que en muchas ocasiones el orgullo del hombre, el orgullo masculino, así como el de Chapu, con su barba de candado y así, retrasa la búsqueda de ayuda? Pues porque muchas ocasiones eso nos pega en el ego, ¿no? El hecho de decir es que pues necesito ayuda, muchas ocasiones nos genera vamos a decirlo de esta manera, un escozor, porque sentimos, lo vuelvo a repetir, que vamos a ser juzgados, que vamos a ser criticados y que pues, al mismo tiempo no nos van a entender, ¿no? Porque nuestros problemas solamente los entendemos nosotros, porque nosotros conocemos todas las aristas de estos. Pero bueno, lo que mencionaba hace rato, los hombres suelen pedir ayuda cuando el sufrimiento es inaguantable, ¿no? Los problemas se representan como, ahí les va, para las personas que en muchas ocasiones han dado o han estado alrededor de hombres
que tienen los siguientes, vamos a decirlo así, síntomas, vamos a manejarlo así, es porque quizá tienen problemas muy grandes, ¿no? Que tal vez no pueden manejar solos. Intentamos manejarlos solos. ¿Por qué? Pues porque no tenemos de otra, porque culturalmente así se nos educó. Y son los siguientes: irritabilidad, aislamiento, insomnio, hiperactividad laboral. O sea, trabajamos demasiado, no porque seamos gente trabajadora, sino porque el trabajo es una forma de olvidar los problemas que tenemos afuera. Su servidor lo ha hecho en muchas ocasiones. Consumo problemático de alcohol o sustancias, ya lo había mencionado, ¿no? Muchas ocasiones hay gente que simple y sencillamente consume en grandes cantidades, ya sea alcohol o alguna sustancia, legal o ilegal, porque simple y sencillamente no tiene otra forma de expresar lo que está sintiendo o cómo remediar la soledad que tiene dentro. Bueno, también otro, me parece bastante importante, conductas de riesgo, ¿no? En muchas ocasiones no es que seamos valientes, ¿no? Y no es que seamos muchos, somos muy machos, pero en muchas ocasiones intentamos huir de nuestros problemas generando, vamos a decirlo así, cantidades más grandes de adrenalina o emociones que nos hagan olvidar lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los que en algún momento se encuentran, no quiero decir que todos, ojo, te encuentras en algún deporte extremo. Su servidor hace mucho tiempo hacía bici de montaña y algo que adoraba más que hacer bici de montaña era caerme. ¿Por qué? No lo sé. Quizá porque el dolor me alejaba de problemas que tenía muy en el fondo, que con los años fui resolviendo. Actualmente soy un zen de paz. Soy ¿cómo se llama? La personificación de un ser alejado del conflicto. Pero las conductas de riesgo también son otro punto que me parece bastante importante mencionar, porque no solo tiene que ver con hacer cosas peligrosas que tengan que ver o que te dañen físicamente, sino que también pueden ir, vamos a decirlo así, o pueden mermar tu salud. Por ejemplo, sexualidad abierta, sin protección, vamos a decirlo así, incitar a la violencia a otros hombres, participar en actividades que no son del todo legales, ¿no? Y que en muchas ocasiones cumplen la función de llenar un vacío existencial. Ya habíamos hablado de vacío existencial en alguna otra ocasión. Otro de los síntomas es abandono de actividades que antes disfrutabas. O sea, de repente cuando tienes broncas, por más que te gusta hacer algo, lo dejas. Porque ya no te sientes, ya no te llena, ya no te sientes a gusto, ya no te sientes, vamos a decirlo así, con la mente clara para poder seguir desarrollando esa actividad. Distanciamiento del entorno. Pues esto es bien fácil, ¿no? Muchas ocasiones prefieres mejor decir, ¿sabes qué? Pues qué bueno que haya fiesta, qué bueno que haya una reunión, qué bueno que estén muy felices ellos, pero yo me voy por mi lado porque solo yo me entiendo, ¿no? Y si voy a resolver algo, lo voy a resolver yo, y lo voy a resolver solo. No tengo por qué estar molestando a nadie, ni nadie tiene por qué estar enterándose de mis problemas. Esas muchas ocasiones son los pensamientos que como hombres llegamos a tener y que nos atraviesan por la mente. Me van a decir que no es cierto, yo lo sé, pero sí es cierto y ustedes lo saben. Y pues bueno, otro punto que ese también me parece bastante importante y que van a decir, no es cierto, ¿cómo crees? A mí no me pasa. Son los sentimientos de desesperanza, cuando de repente llegas a un punto en el que simple y sencillamente ya no te sientes bien contigo mismo, ni con lo que está sucediendo, ni con lo que está pasando. Y optas por muchas ocasiones solamente, pues, no lo quiero decir con estas palabras, ¿no? Pero solamente por decir, ya, que pase lo que tenga que pasar y que suceda lo que tenga que suceder. No me interesa, y si es bueno, qué bueno, y si es malo, qué bueno también, ¿no? Cuando de repente ya no ves la luz al final del túnel, pues yo creo que ese es uno de los síntomas más importantes, en donde mujeres, principalmente mujeres, y para hombres que rodean a otros hombres o están alrededor de otros hombres, si en algún momento llegan a ver este tipo de síntomas, pues presten atención a ese carnal, ¿no? Porque pues como hombres somos orgullosos y no vamos a decir nada, ¿no? Y las mujeres siempre están buscando al macho fuerte, duro, acá. Todos nos doblamos en algún momento. Decía una canción de Shakira, cuando cantaba bien, nos rompemos en algún momento emocionalmente. Esta nueva generación no entiende ciertas referencias, güey. Pero bueno, decía una canción de Shakira cuando cantaba bien, ¿no? Que incluso hasta el acero al calor es blando, ¿no?
Y pues muchas ocasiones, esta frase muy particular en una canción de Shakira me parece bastante interesante, porque un amor puede doblar a un hombre, ¿no? Pero también los problemas y la violencia o hasta incluso los conflictos también lo pueden doblar, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar porque ya tenemos que pasar al siguiente tema. Uy, ya se nos está yendo el tiempo. Rápidamente para terminar con este tema y recordarle a toda la gente que pues hay que ponerle atención al pobrecito hombre de vez en cuando, no hay que ser como, no hay que continuar con esa idea de que es que él lo puede, es que él es fuerte, es que él esto, es que él aquello, ¿no? Mientras más rápido se pida ayuda, mayores son las posibilidades de prevenir situaciones de riesgo. Recordemos que todo gira alrededor de la cultura que promueve la salud mental e integra a hombres y mujeres para poder tener una buena participación y comunicación. Entonces, este mes, además de ser el orgullo, el mes del orgullo LGTBQ y más, también es el mes de la salud mental masculina. Ojo, yo creo que como sociedad debemos ponerle atención también a los pobrecitos hombres, porque una sociedad funciona con todos sus engranes bien aceitados y funcionando al 100%. Y si en algún momento uno de estos falla, la sociedad tiende a fallar. Pero bueno, también yo creo que es muy importante evitar las imágenes falsas del hombre, fuerte e invulnerable, ¿no? Todos somos seres humanos. Si nos pegan, sufrimos. Si nos hacen cosquillas, reímos. Si nos lastiman, lloramos. Entonces, tratemos de generar más conciencia respecto a que hay que tratar de reflexionar sobre este tipo de temas. Y pues bueno, continuando con el tema que dejamos en la mesa la semana pasada, que me parece bastante interesante, rápidamente, para ponernos en contexto, la semana pasada estábamos abordando de cómo la migración tiene una particular influencia en el tema de las adicciones. ¿Por qué? Habíamos mencionado a grandes rasgos, rápidamente solamente voy a poner en contexto, que hay muchos factores de riesgo, puesto que pues obviamente al cruzar la frontera te puedes encontrar con asaltos, te puedes encontrar con accidentes, te puedes encontrar pues con una infinidad de problemáticas como puede ser de la delincuencia, y esto pues obviamente son situaciones de riesgo que pues vas guardando en la memoria. Y pues obviamente no olvidemos de la discriminación, no olvidemos de los riesgos o de la poca presencia o nula que llegas a tener como migrante dentro de una sociedad que de entrada no es la tuya, y para terminar de joder, en la cual no tienes papeles, dicho de esa manera. Rápidamente, yo creo que hoy todos podemos ver a través de los medios de comunicación cómo en este momento hay una situación bastante difícil con el tema de los migrantes en Estados Unidos, con el tema de las redadas, con el tema de las deportaciones. Entonces, pensemos un poco más allá de lo que simboliza estabas en Estados Unidos, pues te agarraron, te regresaron para tu casa y si tenías más dinero o tenías por ahí un fondo guardadillo, lo vuelves a intentar, ¿no? No, hay mucho más, ¿no? O sea, pensemos lo que simboliza para una persona, tanto hombres como mujeres, ojo, esto quiero dejarlo bien en claro, y aún más para niños, ¿no? El hecho de estar en una nación que no es la tuya, teniendo que estar, vamos a decirlo así, en aislamiento, no por gusto, sino por seguridad. ¿Por qué? Pues porque obviamente no puedes salir, no puedes llevar tu vida como lo hacías en tu país, porque pues obviamente eres una persona indocumentada que legalmente no estás ahí, vamos a decirlo así, pues con los permisos adecuados. Todo esto genera estrés y tensión. ¿Qué pasa con el tiempo? Este estrés y tensión se va convirtiendo en otro tipo de situaciones, ¿no? Que pueden llegar a ser pues, depresión, ansiedad, y esto al mismo tiempo puede llegar a transformarse en algunos otros, vamos a decirlo así, traumas, lo denominábamos la ocasión pasada, ya terminando el programa, traumas durante el proceso migratorio, y lo decíamos, que puede llegar a ser la discriminación, el estrés continuo, cambios intensos de emociones, depresión o ansiedad, problemas para relacionarse, desórdenes alimenticios y dificultad para dormir. Todo esto que yo acabo de mencionar, a mí me dejó reflexionando desde la semana pasada qué es lo que en verdad pasa a un migrante,
¿Qué es lo que de verdad sufre una persona que abandona su país buscando, vamos a decirlo así, la esperanza de una vida mejor para la gente que deja atrás? Pues obviamente es doloroso porque pues, para muchos, y desafortunadamente lo voy a decir tal y como es, muchos no regresan. Muchos se quedan en el camino buscando buscando el sueño americano, lo vamos a manejar con esas palabras. Y en la búsqueda de ese sueño americano, en la búsqueda de mejores oportunidades y una mejor condición de vida, pues simple y sencillamente en ocasiones no hay vía de vuelta, ¿no? Y pues, ¿qué es lo que trae todo eso ya a nivel personal y de forma individual? Pues el hecho de vivir todas esas situaciones, yo en algún momento escuchaba las experiencias de algunas personas que me llegaron a contar, mira, cuando yo llegué a Estados Unidos, yo llegué sin nada, no llegué con familia, no llegué a tocarle la puerta a nadie, llegué a tener que dormir en la calle, a tener que comer de la basura, a pedir ropa regalada, a no bañarme tantos días, hasta que conseguí un pequeño trabajo, fui ahorrando dinero, después me fue yendo mejor, ya pude rentar, ya pude mandar dinero a casa, pude empezar a pagar mi deuda. Entonces, cuando nos ponemos a pensar qué hay detrás de este camino, ojo, quizá estamos viendo lo que en algún momento yo escuchaba en un video, que es el camino del héroe, todo lo que tiene que sufrir una persona para poder llegar a triunfar en la vida. Sí, se oye muy padre, ¿no? Pero desafortunadamente todo eso también está lleno de circunstancias emocionales que afectan tanto, ojo, a hombres como a mujeres, ¿no? Porque ahí sí el estrés no tiene una distinción de género, ¿no? Porque que eso acarrea, pues desafortunadamente para muchos, un alto consumo, principalmente de alcohol, que es la sustancia que está más a la mano, porque pongámonos a pensar un poco, ¿qué haces en un cuarto, en una habitación, cuando sabes que no puedes salir, cuando sabes que tus recursos en algún momento, no es que estén limitados, pero no los puedes, vamos a decirlo así, gastar en lo que tú quieres, porque simple y sencillamente tienes que tener cuidado de no hacer ruido, ¿no? De que no te vean, de no visitar ciertos lugares, de no pasar por ciertas calles. Entonces todo eso se va convirtiendo en estrés y todo eso poco a poco se va acumulando al grado de que al grado de que va teniendo repercusiones serias en la vida cotidiana, como ya lo había mencionado, ¿no? Por ejemplo, los cambios intensos en emociones. Pues ¿cómo es que una persona de repente pasa de la alegría al enojo o del enojo a la tristeza? Pues muy sencillo. Porque hay algo que no está bien, ¿no? Porque hay algo que tiene acumulado y tiene guardado. Ojo, todo lo que estoy mencionando lo estoy tomando de páginas que son fuentes seguras de información, que están pues, obviamente respaldadas por estudios serios. No es como que me los estoy sacando de la manga o me estoy metiendo a lo primero que me encontré en Google, ¿no? Eso lo quiero dejar bastante claro. También cosas como depresión, ansiedad, el hecho de encontrarte fuera de casa, el hecho de pues, ya no tener a tu familia cerca. A lo mejor eras una persona independiente al hogar de tus padres, pero muy en el fondo sabías que los tenías a la vuelta de la esquina o en la otra ciudad y que en cualquier momento podías llamarles y si te sentías solo podías visitarlos. En otro país no sucede así, ¿no? Y ojo, el tema de la comunicación es fundamental en esto que estoy comentando, porque pues, muchas ocasiones el no poder dialogar con una persona de forma clara, eso también te conlleva a tener bastantes problemas, ¿no? Bueno, también dentro de otros problemas está el desorden alimenticio. Lo mencionaba la ocasión pasada. Muchas ocasiones al encontrarte en un país que no es el tuyo, pues tienes que adaptarte a lo que hay de comer. ¿A qué voy con esto? Ya lo decía, pues una alimentación basada en su mayoría frutas, verduras, carnes, pescado, pollo, y llegar al vecino al vecino país del norte y empezar a consumir lo que puedes. Ojo, no lo que quieres, porque hay que ser bien claros en esto. Otra de las experiencias que me parece muy importante resaltar en el tema de la gente que emigra a otros países es que llegan a comer para lo que les alcanza, ¿no? Que en muchas ocasiones es la famosa sopa instantánea o lo primero que pueden comer o para lo que les alcanza. Eso pues obviamente causa cambios físicos, puestos son más harinas, son más conservadores, llegan a subir de peso y esto muchas ocasiones pues llega a generar traumas, ¿no? El ver cómo su apariencia física se va pues, no deteriorando, sino cambiando, ¿no? El hecho de sentirse incluso poco atractivos y lo que es más, ¿no? Si es una persona que tiene familia, la presión social que existe para poder mandar recursos hacia México, están en Estados Unidos hacia México,
para poder obviamente hacer o demostrar que el viaje valió la pena y que estás cumpliendo con tu tarea de hombre proveedor. Un dato que me parece bastante importante mencionar es que actualmente con la administración trumpista, soy cotorro, pues obviamente una de las tantas repercusiones que ha habido entre los aranceles y el cese de algunas empresas, también ha habido una reducción importante en el envío de remesas principalmente a Puebla, principalmente a las zonas rurales del estado de Puebla. Leía un artículo, leía una nota hace rato en el periódico de la ciudad, dicho de esa manera, en donde hablaba sobre eso, manejaba cifras, ¿no? Pero muy en concreto voy a decir lo siguiente. ¿Qué pasa con el tema de la frustración en una persona que antes podía mandar más dinero para su familia, para poder, vamos a decirlo así, agrandar su patrimonio? Así lo maneja la nota que leí hace rato. Y yo lo reflexionaba, ¿no? Y decía, oye, sí es cierto, ¿no? Imagínate qué frustrante ha de ser. Pero la gran pregunta es, ¿y qué haces con ese dinero? ¿No? O sea, una persona que estaba acostumbrada a mandar X cantidad a México, a sus familiares, para determinadas actividades o para determinado crecimiento, obviamente al no poder mandar tanto por tener cuidado y no ser deportado, la pregunta es, ¿y qué haces con ese dinero? ¿No? Pues simple y sencillo. Pues adquirir placeres de corta duración. ¿A qué me refiero con esto? Pues desafortunadamente en muchas ocasiones el tema de las sustancias lícitas o ilícitas, como lo puede ser el alcohol o algunas drogas, pues son una constante en esta fórmula, ¿no? Y es ahí en donde muchas personas que no estaban con la intención de consumir y que no iban con la idea de consumir, por quizá nostalgia, por quizá tristeza, empiezan con un consumo que puede llegar a ser moderado en un principio, pero posterior a ello, y dicho en el argot popular, ya enganchados, puede llegar a aumentar de nivel y de frecuencia. Ahora, hay un choque cultural que me parece bastante importante mencionar, y es las minorías. ¿Qué pasa cuando, y lo mencionábamos y tiene un poco que ver con lo que comentábamos la semana pasada en el tema del fútbol? ¿Qué pasa cuando estás dentro de una mayoría? Pues te sientes acunado, te sientes perteneciente, sientes que perteneces a algo. Obviamente hay un nivel de satisfacción en tu vida pues, bastante equilibrado. Pero ¿qué pasa cuando eres una minoría? ¿Qué pasa cuando eres un grupo segregado o incluso perseguido, ¿no? Porque es algo que yo creo que está sucediendo actualmente con el tema de los migrantes en Estados Unidos. ¿Qué sucede? Pues simple y sencillamente, al ser una minoría, pues obviamente te expones más al consumo frecuente pues de sustancias, como lo puede ser el alcohol, como lo puede ser alguna droga. ¿Por qué? Obviamente no puedes salir, obviamente te sientes desesperado en casa, obviamente no sabes qué hacer con el tiempo que tienes, pero tienes recursos. Y pues, en muchas ocasiones, con la forma en la que ya fuimos educados, en donde el macho mexicano demuestra o desahoga sus penas a través de los tragos, empieza una situación de consumo. Una situación de consumo que va aumentando de manera gradual, ¿no? Y que a muchas ocasiones, y yo creo que esto es algo que no, en lo que no me dejarán mentir, para las personas que en algún momento hayan sido migrantes o hayan tenido algún familiar migrante, en muchas ocasiones personas que han sido deportados es porque se han visto envueltos en algún altercado o en algún problema que ha tenido que ver con el consumo alto de alcohol o alguna sustancia. ¿Por qué? Porque quizá en algún momento la soledad, la nostalgia han sido demasiadas. Ojo, aquí hay algo muy interesante, ¿no? Y esto lo voy a dejar ya para casi al final. No es lo mismo consumir allá, en el país vecino o en el país que te encuentres como migrante, a regresar a tu país y empezar o querer seguir los mismos protocolos de consumo. Por ejemplo, otra cosa que me parece importante remarcar, ya la había mencionado, es la discriminación y el clima antimigrante. Miedo a la deportación, menos oportunidades de socializar y poco empleo, educación y salud. Principalmente salud. Aquí quiero hacer hincapié en salud. Lo mencionábamos la ocasión pasada. ¿Cómo pides ayuda si te encuentras en una situación de adicciones en un país que no es el tuyo? En donde si vas y pides ayuda y dices, pues soy mexicano, ¿no? Ah, sí, pues llámame al ICE primero, ¿no?
y desde tu celda en los centros de reclusión por ser migrante ilegal, te pasamos un folleto que va a estar en inglés, por cierto, ¿no? Entonces la comunicación, la dificultad de la comunicación para una persona en un país que no es el suyo y que principalmente tiene un idioma en su mayoría diferente o completamente diferente, repercute en cómo accede a los servicios de salud. Entonces, ahí es un punto bastante importante. La discriminación para el mexicano en Estados Unidos es un factor bastante importante para que esto los orille al consumo y que posterior a empezar a consumir, ya sea alcohol o alguna sustancia ilegal, este consumo aumente y se vuelva incluso crónico. Bueno. Ojo, yo aquí quiero remarcar algo. Hay países en los que esto no se da, ojo, porque no todas las migraciones son malas. Hay migraciones que son muy buenas, ¿por qué? Porque te ayudan a crecer, ¿no? Eso es importante mencionarlo. Pero aquí hay que poner en la mesa algo muy importante: el idioma, la forma y el arte de comunicarte. Cuando hay problemas con eso, puede haber problemas con todo. Bueno, eso es particularmente lo que un servidor cree. Pero bueno, ¿qué pasa con el aumento de consumo en algunas drogas al regresar a casa? Ojo, esto me parece bastante importante y con esto vamos a cerrar este tema. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, ¿qué pasa cuando una persona que se encontró en el vecino país del norte regresa a casa, ¿no? Su servidor lo ha visto en diferentes etapas de mi vida y en diferentes casos también. Pues obviamente vienen con otro chip, dicho de esa manera, ¿no? Vienen pensando o vienen con la mecánica del país vecino, ¿no? Con los servicios un tanto más ágiles, con otro estilo de vida, con otro estilo incluso de comida. Algo que muy particularmente he visto es que en muchas ocasiones gente que ha estado en Estados Unidos llega a montar negocios con cosas que ya se consumen, ¿no? Por ejemplo, la comida, las bebidas, hasta incluso centros de entretenimiento o diversión, como lo pueden ser bares o antros, ¿no? Por ejemplo. Pero en el caso muy específico de las sustancias, ¿qué pasa con el tema del consumo de sustancias en personas que han regresado del país vecino del norte y ahora se encuentran en su lugar de origen? Tomemos el ejemplo, tomemos las circunstancias de lo que es México y el ejemplo de lo que es Puebla. Pues muchas ocasiones son gente que viene o que salió de lugares rurales y que si viene con un protocolo de consumo pues ya bastante alto de una sustancia que regularmente aquí no se encuentra, yo lo mencionaba la vez pasada, pues desafortunadamente apertura un mercado. ¿Por qué? Porque al buscarla va a haber alguien que se la va a querer vender, ¿no? Porque viene con el capital para poder conseguirla. Entonces eso particularmente a mí se me hace, o yo pienso que es bastante peligroso, puesto abre la puerta a que un nuevo tipo de adicción en un lugar que no está preparado o que simple y sencillamente no lo comercia, llegue a tener un problema más. O sea, una sustancia más, un mercado más con el cual lidiar. ¿Qué pasa cuando llega aquí? Pues nuevos hábitos de consumo. Tal vez la sustancia que consumía allá, aquí sí se encuentra de manera pues más económica, o tal vez hasta incluso es legal, ¿no? Llega a suceder en algunos casos. Entonces aquí van cambiando los hábitos de consumo, ¿no? Quizá es más barata, es más accesible, y pues la ley o los lugares o la zona geográfica en la que esta persona está consumiendo, pues las autoridades no tienen una presencia tan pues vamos a decirlo de esta manera, tan dura o tan fuerte, y la lucha contra este tipo de sustancias pues ni siquiera es, vamos a decirlo, existente, puesto no se tenía contemplado que en algún momento llegase a ser problemática, ¿no? Efectos distintos y daños, pues muchas ocasiones lo que se consume en un país no es lo mismo a lo que se consume en otro. ¿Por qué? Tiene que ver eso ya con temas de, vamos a decirlo de esta manera, con temas de química, ¿no? O sea, no es lo mismo, pues, vamos a decirlo tal y como son las cosas, ¿no? Muchas ocasiones, si no es lo mismo lo que los americanos o los estadounidenses consumen en temas de alimentos, y no es lo mismo lo que consumimos en México en temas de alimentos, ahora imagínense en el tema de sustancias ilegales, ¿no? Obviamente hay variaciones, estas variaciones pueden orillar a que
el aumento en el tema de que una sustancia sea más adictiva, pueda correr un nivel de riesgo más alto. Y pues obviamente también nuevos estilos de vida y cultura. Con esto me gustaría cerrar este tema que me parece bastante interesante, da para mucho, pero obviamente necesitamos a una persona que sepa un poco más o profundice de manera más pues más concreta, ¿no? Con hasta incluso números con incluso números duros, ¿no? El hecho de querer vivir de una forma vamos a decirlo de esta manera, el hecho de querer vivir una vida que simple y sencillamente no es de aquí, llega a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando de música, estamos hablando de incluso relaciones personales e interpersonales, estamos hablando incluso también de cómo llegas a negociar ciertas cosas, como lo puede ser, no sé, la compra-venta ya sea de ropa, ya sea de alimentos o hasta incluso de servicios, ¿no? O sea, sí se debe tomar en cuenta qué onda con la gente que regresa principalmente de la Unión Americana, tomando el ejemplo de México y tomando el ejemplo del estado de Puebla, incluso porque no del estado de Tlaxcala también, porque deberíamos, no sé, yo lo quiero expresar de esta manera, darnos el tiempo para poder darles la bienvenida a casa, recordarles que están otra vez en su México, ¿no? Y que aquí las cosas siguen, tal vez no tal y como estaban cuando se fueron, pero que acaban de regresar al lugar del que salieron y en donde la cultura pues es completamente diferente de donde vienen, ¿no? O sea, de Estados Unidos, para pronto, ¿no? Y que pues simple y sencillamente pues deben reflexionar un poco sobre cómo las cosas cambian, vamos a decirlo así, no de forma impositiva, sino porque la geografía así lo determina. Y pues bueno, este fue su programa Acá Entre Nos. Muchísimas gracias, nos estamos viendo el próximo miércoles y hasta luego.